Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenidos. De la noche, aquí otra vez de nuevo juntos. Es un placer para mí estarlos acompañando. Recuerden que esto es en vivo y que nos vamos a encontrar 3 días a la semana, martes, jueves y domingos a las 7:15 en punto. También tengo que aclararles que esto no tiene libreto, no tiene teleprompter, esto es totalmente espontáneo y es una conversación entre ustedes y yo para que empecemos a mirar y a profundizar los temas de la economía colombiana. También les tengo que aclarar que este programa no compite con El Último Minuto, no compite con las Chivas. Lo que queremos en este programa es coger cada tema y profundizarlo, hacer todo un análisis y un despliegue de qué es y para qué sirve. Y esto por 3 razones. La primera es que para que ustedes lo entiendan, por supuesto. La segunda es para que apropien la economía en sus vidas. Y la tercera es para que finalmente puedan tomar mejores decisiones. Y por esta razón y por esta explicación es que en cada capítulo vamos a hacer un tema distinto. Este es nuestro segundo capítulo y por eso vamos a hablar de algo que en estos momentos está en coyuntura y se trata del crecimiento económico del 2023. En otras palabras, crecimiento económico de un país significa que toda la industria y todo el valor agregado que genera un país pues va hacia adelante. La idea es que genere utilidades y por supuesto que mejore la calidad de vida de los colombianos. Sin embargo, el crecimiento de Colombia no se está viendo pues muy positivo, esto también dicho por expertos y economistas. Precisamente el DANE en su último reporte pues aseguró que el crecimiento del último trimestre está en menos 0.3%. Esto en otras palabras es que tenemos la economía o estamos creciendo como si estuviéramos en pandemia. Pero entonces la pregunta sería, bueno, entonces ¿por qué razón, si estamos tan libres, trabajando normal, por qué tenemos esta contracción como si siguiéramos totalmente guardados? Esta pregunta entonces la vamos a desarrollar durante todo el programa. Pero sin embargo empezamos a mirar también pues qué dicen los demás expertos, entidades, y pues una de esas es por ejemplo la ANDI, ya les voy a mostrar. Dice, por ejemplo, que el crecimiento económico pues tiene un deterioro desde hace ya 9 meses. Esto, por supuesto, es muy preocupante y vamos a profundizar en el tema. Sin embargo, pues también diferentes entidades internacionales nos están mencionando que solamente, ojo a esto, que solamente hasta el 2025 Colombia llegaría a su potencial, que normalmente decimos que es de 3,5, ahora pasamos a 3. Esto, en otras palabras, lo que significa es que Colombia solo tiene la capacidad, uniendo toda la capacidad productiva al país, solamente puede crecer al 3% y solamente hasta el 2025 es donde se supone vamos a empezar a crecer en esa dinámica. Pero además también, como les decía, diferentes temas internacionales pues están mencionando si crecemos o no crecemos. Pues la OCDE ya empezó a ser pesimista. Tenía primero un presupuesto o más o menos una proyección mejor del crecimiento, que es de 1.5, y lo redujo a 1.2. También vamos a intentar explicar por qué razón la OCDE nos ve pues más pesimista y por supuesto que vamos a crecer menos. Y además de eso, pues también hay un factor importante en el crecimiento económico y es la inflación. En este año vamos a terminar la inflación por encima del 9%. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y qué es inflación? Es más o menos todo lo que nosotros consumimos en el país. Si se sube el arriendo, si se sube la gasolina, si se nos sube la comida, pues todo eso hoy está caro, o por lo menos caro para el histórico de Colombia. Y por eso ese índice, el que mide todo lo que nosotros consumimos, pues va a terminar por encima del 9%. Esto también pues no ayuda mucho al crecimiento económico. Y por esa razón queremos explicar las 3 principales razones que dan cuenta de que hoy va a ser complicado poder aumentar un poco pues ese número que les estaba diciendo. La primera es la alta inflación, que ya se las acabo de explicar. La segunda, por ejemplo, es el tema de la incertidumbre política. Muchas personas no saben qué hacer, no saben si invertir, otras se han ido en el país, otras definitivamente están diciendo, bueno, simplemente esperemos a ver qué pasa. Esto pues también genera, como digo ahí, incertidumbre política. Y si añadimos un factor adicional, pues es esto, las tasas de interés. El Banco de la República viene con un aumento de tasas de interés
en estos momentos pues está simplemente analizando la situación y vuelve y frena, pero la verdad es que todos los especialistas en el tema esperaban que estas tasas de interés empezaran a bajar mucho más rápido de lo que hoy está, y pues al parecer el Banco de la República, la Junta del Banco de la República, pues no está viendo algo, digamos, un camino más saludable para poder empezar a bajarlas. Esto, recordemos que pues el Banco de la República siempre hace las cosas que tiene que hacer pues para controlar la inflación. Aquí entonces en el crecimiento económico les voy a mostrar 3 factores que pues según el DANE también en su último reporte están diciendo que efectivamente son las que más están contribuyendo o las que siguen contribuyendo a que no crezca el país como debería crecer. La primera entonces es industria y manufactura, que cae menos 6.2%. Venga, les voy a mostrar esto un poquitico más abierto ahí para que lo estén viendo. La segunda, por ejemplo, es el comercio, el alojamiento y los servicios. Entonces, quito esta y pongo esta para que ustedes lo vean ahí. Y la tercera es la construcción. Este pedacito de construcción definitivamente es el que más preocupa a todos los expertos en el tema, porque la construcción es uno de los canales que más genera empleo y por supuesto pues termina siendo, digamos, que el canal o el puente directo de una mejor calidad de vida para muchos colombianos. Eso por supuesto también los demás. Pero también pues hay un fenómeno que lo estamos analizando y ese fenómeno termina siendo el de servicios. Al parecer, explotación, minas y cantera, ya les muestro por aquí, la administración pública y salud, y también las actividades artísticas. Esto significa que la gente al parecer está intentando estar mejor en el diario vivir, es decir, quieren salir más a restaurantes, quieren estar más en conciertos, quieren estar más en calidad de vida. Esto también nos lo dejó la pandemia, precisamente porque ahí se empezaron a valorar muchísimas más cosas. Aquí les voy a mostrar de a poquito estas gráficas para que ustedes vean pues cómo está creciendo. 3.5 explotación de minas, administración pública 0.9 y finalmente actividades artísticas. Le doy paso entonces a mi compañero porque precisamente como les mencionaba vamos a empezar a explicar punto por punto qué impacto tiene todo esto que les acabo de decir en el bolsillo de los hogares. Buenas noches. Y en Economía al alcance de todos, lo que viene, una mirada a esos datos importantes que se conocerán en la semana que comprende del 4 al 10 de diciembre. Veamos. Por ejemplo, en Colombia se conocerán 3 datos importantes esta semana y los dará a conocer el DANE, entre otros datos importantes. 1. Inflación en noviembre en nuestro país. Recordemos que la inflación a octubre en los últimos 12 meses supera más del 10%, una de las más altas del mundo. También se conocerá el crecimiento económico de Bogotá. Si el país está cayendo, ¿cómo le irá a Bogotá? ¿Está creciendo? ¿Está cayendo? Eso lo conoceremos esta semana. Y también se conocerá el dato de exportaciones. ¿Tenemos superávit o déficit comercial? Ahora miremos otro dato importante que se conocerá en la zona euro. ¿Y por qué es relevante para nuestro país? Todo lo que suceda en este bloque económico influye en nuestro país. Confianza del inversor. ¿Qué tanto están confiando los inversionistas en la zona euro? En Brasil, 2 datos relevantes. Producto Interno Bruto, crecimiento de la economía. Recordemos que nosotros caímos en el tercer trimestre. ¿Cómo le está yendo a Brasil? Y la inflación de noviembre. Hay que ver cómo le van a los vecinos para ver si estamos haciendo las cosas bien o si ellos están haciendo las cosas mejor que nosotros. Y por último, en Estados Unidos, la balanza comercial. Todo lo que sucede en la primera economía del mundo también nos importa. Esto se conocerá el 6 de diciembre. Continúen en Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Gracias, Carlos, y como ustedes lo vieron, pues definitivamente los indicadores también son algo muy importante para todo el crecimiento, y por eso le doy paso entonces a una nota de contexto que también la hizo mi compañero Carlos Grosso. Esta nota finalmente nos va a abrir la apertura de lo que es todas las explicaciones que venimos diciendo en estos momentos y para que ustedes entiendan mucho mejor este crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico? Cuando los bienes y servicios de un país o lugar determinado aumentan de manera sostenida en un periodo concreto de tiempo medido, se considera que existe crecimiento económico. Sin embargo, las cifras para el tercer trimestre del año 2023, de acuerdo con el DANE, evidencian que no hubo un crecimiento económico, sino una caída de 0,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Un dato muy negativo, de acuerdo con Juana Telles, analista del BBVA Research para Colombia. Es una desaceleración dolorosa de la economía y sobre todo porque es una desaceleración muy fuerte de la inversión
entonces de la inversión, sobre todo en temas de construcción, obras civiles. La actividad económica que más contribuyó al decrecimiento del valor agregado del tercer trimestre fue industrias manufactureras, que cayó 6.2%. El analista económico Edgar Jiménez explicó las razones. Los aumentos que se han dado de tasa de interés e ir buscando la desaceleración progresiva en los índices de inflación, pues llevan a que muchos proyectos, muchas ideas de negocio, empresas, pues se aplacen. Y el hecho de que se aplacen quiere decir que vamos a seguir produciendo más o menos lo mismo o de pronto un poquito menos. De acuerdo con el DANE, en el año 2022, el PIB de Colombia se ubicó en 1.462 billones de pesos y en lo corrido del año 2023 hasta septiembre, el PIB se ubica en 1.159 billones de pesos, una reducción importante si hablamos de crecimiento económico de Colombia. En su cuenta de X, el Ministerio de Hacienda pronosticó que para el 2023 la economía colombiana crecerá 1.8%, para el 2024 el crecimiento rondará el 1.5% y para el año 2025 el país crecerá 3% y desde 2026 en adelante crecería por encima del 3.2%. Ahora bien, el bajo crecimiento del tercer trimestre tomó por sorpresa al presidente Petro, quien propone eliminar la regla fiscal, un mecanismo del gobierno para hacer una adecuada planeación financiera de las finanzas públicas. Según el presidente, aumentando el gasto público mejoraría el crecimiento económico del país. Una estricta fórmula de marco fiscal, de regla fiscal, que el mismo que la construyó la violó, pues no debe mantenerse en el país. En Colombia debe crecer la inversión pública. De otro lado, el ministro de Hacienda adelantó y confirmó que no se romperá la regla fiscal. No vamos a romper la regla fiscal. En términos reales, lo que hicimos en el presupuesto fue tratar de balancear el pago de la deuda con la inversión. Por su parte, en la red social X, Bruce McMaster, presidente de la ANDI, aseguró: el gobierno debe ser muy cauteloso en su aproximación a eventuales cambios en la regla fiscal. Para esto debe tener en cuenta cuáles son los actuales niveles de riesgo percibidos por parte de los mercados, al igual que los niveles de deuda que tenemos hoy día. Continuamente, diferentes actores de la economía nacional hacen sus propuestas para que Colombia crezca de manera significativa. ¿Qué propone la gente? Yo creo que un convenio entre el sector empresarial y el gobierno es demasiado importante. El gobierno como representación y los empresarios como parte de la fuerza de trabajo del país. Si yo fuera presidente y para que hubiera plata, pues generar empleos. La gente queja de que está muy costosa la vida, la comida muy costosa, pero alguien ha dicho vamos a las campos a trabajar. Así los insumos están muy costosos, pero hay que trabajar, hay que echar para adelante. Así las cosas, el panorama no es alentador. La inversión privada no ve reglas de juego claras y la regla fiscal, mientras esté vigente, alertará sobre posibles gastos desmesurados del dinero de la nación que se pueden presentar. Eliminar la regla fiscal no será tan fácil. Es un trámite que deberá primero pasar por el Congreso. Hola, buenas noches a todos los que hoy domingo están conectados con nuestro programa Economía al alcance de todos. Gracias a los que se han suscrito. Por favor, sigan regando la bola para que sean más suscritos los que tengamos y se enteren más de la economía en Colombia. Yo no sé a ustedes si les ha pasado que particularmente las cosas que hoy compramos en el supermercado cuestan el doble. Que los servicios públicos aumentaron, que tanquear el carro ni se diga, está por las nubes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Colombia hoy es un país que crece? Pues bueno, Sol Suárez en instantes nos estará contando, va a estar entrevistando a alguien que hace pocos días dijo que Colombia está a puertas de una recesión. Quiero saber ustedes ¿de quién cree que se trata este personaje? Vamos a ver, ya lo sabremos. Por ahora vámonos con una nota de Carlos Grosso, quien estuvo en las calles de la ciudad preguntándole a la gente de a pie de todos los sectores, ¿qué opinan? ¿Creen que el país está creciendo o no? Ya lo vemos. Como saben, la economía colombiana cayó en el tercer trimestre del año 2023, pero hablemos con la gente porque la preocupación es grande. La economía no va bien y hay que sacarla adelante, su nombre.
Buenos días, Nelson Callejas. Bueno, don Nelson, ¿usted qué propone para sacar esta economía adelante? El tercer trimestre, la cifra no fue muy buena. No, es que no ha sido buena en todo el año. ¿Por qué? Porque pues con las políticas que tiene el presidente nuestro, que qué pena, pero no está sirviendo, la economía va para abajo. La canasta familiar está más cara todos los días. La gasolina está subiéndole el precio mes a mes, ya llevan 6.000 pesos en lo que va corrido el año. Y entonces a ustedes, los taxistas, ¿qué les ha tocado hacer? No, a nosotros nos toca mirar a ver cómo rebuscamos ahí para poder hacer alguna cosa. Porque es que ya ni siquiera nos está quedando dinero para llevar para la casa. Eso es bastante complicado. O sea, hace años era mejor el negocio del taxi, ya no. Por supuesto, no, ahorita nos toca lucharla, porque es que los producidos, más la gasolina, más lo que hace uno en el día, no alcanzamos de pronto ni siquiera llegar a un sueldo mínimo. Y es bastante complicado uno subsistir con menos de un mínimo. ¿Y entonces usted qué propone? No, pues, a ver, lo primero que yo propondría es que el señor Petro renuncie, porque no está haciendo las cosas que debería hacer. Nos tiene a nosotros a punta de impuestos y más impuestos y más impuestos. ¿Y qué nos queda a nosotros para el mercado, para la casa, para los servicios, para pagar impuestos? No nos está quedando nada, plata, ¿no? Muy bien, seguimos caminando aquí por la calle 26. La gente sigue preocupada por la economía colombiana. Estamos aquí con un colombiano. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Nombre, por favor? Mauricio. Bien, Mauricio, solamente una pregunta. Sé que está de afán. La economía no va por buen camino. ¿Cómo la sacamos adelante? ¿Qué propone? Bueno, es un tema de expectativas también y de confianza. Sabemos que no todos confían, algunos sí o no, en los estamentos gubernamentales, en el tipo de gobierno, pero hay que ver cómo evolucionan las cosas y tener un poquito de bajar la incertidumbre para que todo fluya de una manera. Muchas gracias. Ok, con gusto. Que esté muy bien. Son diferentes propuestas las que hace la gente. Empleo, crear más industria, más construcciones. Hablemos con la gente. ¿Cómo está, señor, su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Faber Torres. Don Faber, la economía colombiana va mal. ¿Y usted qué opina? ¿Cómo sacarla adelante? Pues yo creo que el principal problema que se está presentando con la economía es el desempleo que hay en este país, ¿sí? Y la falta de oportunidad para muchas personas que tienen mucha capacidad pero nunca les dan la oportunidad. Bien, y si usted fuera presidente, ¿qué sería lo prioritario para sacar adelante la economía del país? Primero, organizarse uno con todos los entes para que todo el mundo jale para el mismo lado y no unos para un solo lado y otros para otro, porque son muy poquitos los que se benefician. Muchas gracias. Lo dijo él, organizarse. Sí, señores. ¿Será cuestión de organizarnos? Pues bueno, en este sillón vamos a empezar a hablar del tema, vamos a empezar a desmenuzar poquito a poquito cada uno de los ítems que tiene este crecimiento económico y a entender entonces qué es lo que está pasando. Si nosotros somos un país pujante, si tenemos todas las herramientas para salir adelante, si finalmente tenemos un potencial de crecimiento del 3% y estamos creciendo a menos de 1,5%, ¿por qué razón? Pues para eso tengo un invitado muy, pero muy especial. Él no solamente fue ministro de Comercio, sino además también es el exministro de Hacienda. Él es José Manuel Restrepo. Bienvenido a esta sala, bienvenido a Economía al Alcance de Todos y por supuesto muchas gracias por estar acá con nosotros. Un saludo muy especial a usted, también a quienes nos están viendo esta noche. Me complace mucho estar en este programa. Sé que es de las primeras emisiones y felicitaciones por el programa. Me encanta además que la economía pueda llegar realmente al alcance de todos y que pueda ser así de fácil de entender. Así es, doctor Restrepo, la idea es esa, la idea es que hablemos precisamente con economistas como usted, pero también que como usted lo escuchó, pues la gente también opine y podamos entonces apropiar estos temas económicos en todos los hogares colombianos. Y por eso la primera pregunta que le quiero hacer es, finalmente podemos decir que Colombia, digamos, tiene un rumbo de crecimiento cercano debido a todas las cifras que ya hemos mostrado. Pues Colombia lo que está es en una situación de desaceleración muy importante. Si tú te das cuenta, en el primer trimestre crecíamos al 3%, en el segundo crecíamos al 0,4% y en el tercero al menos 0,3%. Luego la tendencia es
decreciente y es una tendencia que francamente no es muy positiva. La pregunta es, ¿para dónde vamos? ¿Si vamos a seguir cayendo o si ya vamos a rebotar? ¿Y ustedes cómo lo ven? Yo sé que normalmente cuando uno habla con un economista dice, bueno, hacer pronósticos no es muy viable porque finalmente pues toda la coyuntura que uno ve y analiza y revisa, pues al final uno termina diciendo, bueno, los pronósticos sí le pueden dar o pueden estar cerca, pero en todas las instancias que hemos visto durante el último trimestre, pues los analistas no le han pegado y normalmente son un poquito más optimistas. ¿Usted lo ve más optimista? ¿Cree que si le pongo a hacer esa misma pregunta para usted mismo, cuál sería la respuesta? Mi respuesta sería que nosotros en el último trimestre vamos a estar creciendo cerca del 0%. Un poco con una visión ligeramente optimista, creo que puede llegar a ser por encima del 0, siempre y cuando el gobierno nacional solucione varios temas. Y ya la verdad es que queda poco tiempo porque pues ya ha habido noviembre, en parte octubre de este año. En noviembre algunos empresarios están viendo una pequeña mejora en las cifras. Pero de todas maneras, estar creciendo cerca del 0% es muy mediocre y muy mal. Seguramente entonces no llegaríamos a la recesión, que son 2 trimestres seguidos negativos, pero el problema es que nos olvidamos ya de por vida de eso que teníamos en la mente, y es que el 2013 íbamos a crecer al 1,5, al 1,8, no, eso ya es imposible. Seguramente estaremos creciendo más cerca del 1% y eso si nos va bien. Y la mala noticia es que se están afectando sectores claves de la economía, se está afectando la industria, se está afectando el comercio, se está afectando el turismo, se está afectando la vivienda, se está afectando infraestructura, obras civiles, se están afectando sectores que generan empleo. Y a pesar de que hasta ahora nos ha ido bien en cifras de empleo, porque los crecimientos de años anteriores fueron positivos, lo que estamos viendo ya en las últimas cifras de desempleo es que en los últimos meses las series están aumentando, la capacidad de ocupación de la economía está siendo pobre, y ahí es donde vamos a tocar el bolsillo de la gente, porque a la gente no le importa tanto el crecimiento, pero sí le importa cuando ese crecimiento le afecta a su bolsillo. Y por eso yo quiero retomar y preguntarle, doctor Restrepo, para que la gente lo entienda, para que todos lo entendamos, ¿por qué razón el desempleo baja y la economía cae? Es decir, entonces, ¿quién está contratando? Es que normalmente, Sol, hay un rezago entre que se crece y se genera empleo. Las economías primero crecen, pasan meses y después generan empleo. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros estamos recogiendo 2021-2022 con crecimientos muy altos, incluso inicios del 2023 todavía no tan bajos. Todo eso está recogiendo un crecimiento que ha permitido generar empleos hasta este momento. Pero últimos 3 meses, la tasa de ocupación, la tasa de desempleo, cuando se comparan mes a mes equilibradamente los meses, eso se llama series desestacionalizadas, el desempleo lleva 3 meses creciendo. La ocupación lleva 3 meses cayendo. ¿Por qué? Porque es que es imposible generar empleo cuando a los sectores que generan empleo, como la industria, como el comercio, como la vivienda, no les está yendo bien. Es muy difícil lograr. O sea, según lo que le entiendo, entonces en poquitos meses ya la gente va a empezar a sentir realmente el desempleo. Pues más de lo que hoy se siente. Y va a empezar a sentirlo, efectivamente, porque ya los sectores se están viendo afectados. Y ahí es donde pues aparecen las razones. ¿Cómo enfrentar este escenario? Hay que hablar de tasas de interés, hay que certidumbre o incertidumbre, hay que hablar de seguridad también. Hay que hablar de todos esos mensajes para que se prendan los motores del crecimiento de la economía. Ok, rescato una de esas palabras y es incertidumbre política. ¿En qué afecta el crecimiento económico? Las empresas dejan de invertir, otras empresas simplemente se quedan quietas esperando qué va a pasar. ¿Por qué unas decisiones políticas o la omisión de unas decisiones políticas no permite que un país como Colombia crezca? Esa es una pregunta muy importante que además no solamente la estamos diciendo aquí, sino que lo está diciendo la OCDE en el último reporte, lo está diciendo el informe de la encuesta de industrial o de empresarios de la ANDI recientemente, hace pocos días. En ambos casos dicen, hay 2 problemas graves en este momento en la economía, incertidumbre política e incertidumbre económica. ¿Por qué es importante la incertidumbre? Porque es que hay unos señores que son los inversionistas, los empresarios, cuyas decisiones se toman con base en que exista o no certidumbre. En la medida en que no exista certidumbre, pasa lo que está pasando en este momento. Y es que llevamos no 1 ni 2, sino 3 trimestres negativos en inversión.
El primer trimestre, menos 8. El segundo trimestre, menos 24. Y el tercer trimestre, menos 33%. Caída libre en materia de inversión. Y la razón que dicen los empresarios especialmente se llama incertidumbre. La incertidumbre se relaciona con decisiones de política pública que terminan afectando las razones por las cuales un empresario toma la decisión, le platica un nuevo proyecto empresarial. Y si vemos, doctor Restrepo, pues finalmente los empresarios en este país son los que han puesto el dinero, el trabajo formal y pues han empujado a Colombia. Esto se lo digo porque también habíamos escuchado en los días pasados, semanas pasadas, al presidente de la República diciendo, bueno, entonces como ya los empresarios no están haciendo lo que tienen que hacer, entonces Colombia, es decir, el gobierno nacional tiene que inyectar más recursos y esto se traduce en gasto público. Y por eso dijo que pues tal vez se tendría que revisar la regla fiscal para que el gobierno pudiera meter, inyectar más dinero a la economía y poder jalonarla y crecer. ¿Esto es viable? No, no es viable. El 80% de la inversión que realiza una nación la hace el sector privado. Y eso significa que se necesita del sector privado. Ahí oía a los ciudadanos y uno de ellos decía una cosa muy inteligente. Decía, tenemos que lograr que el sector privado trabaje con el sector público de la mano y que entre los dos construyan. Ese es el camino. Y el camino supone enviarle mensajes claros a esos sectores productivos. Y lo otro es que tampoco es viable, porque es que si uno solo dependiese de la inversión pública, pues es que no le aguanta la chequera del Estado, no le aguanta las finanzas públicas del país, no le aguanta la financiación o el endeudamiento público para lograr eso. Y eso se agrava cuando, además de todo, no hay buena capacidad de ejecución con los pocos pesos con que se cuenta por parte del gobierno. Doctor Restrepo, una última pregunta y de nuevo muchísimas gracias por estar acá en nuestro programa y es también cuando vemos y analizamos el crecimiento pues vemos que por ejemplo las actividades artísticas están creciendo y pues también entonces la gente se pregunta, estamos nivelando entre el empleo que usted mismo nos dice que se va a ver afectado y se está viendo afectado, pero además la economía tampoco crece, pero además los servicios aumentan, entonces al parecer sí la gente está consumiendo algo. ¿Cómo podemos explicar esa relación que al parecer pues no es directamente proporcional? Esos normalmente fueron sectores muy afectados durante la pandemia, es decir, fueron sectores que cayeron muchísimo, mucho tiempo. Entonces están en un proceso de recuperación. También ahí hay sectores nuevos, todos esos sectores relacionados con tecnologías, en economías digitales, son sectores que están creciendo muy rápidamente. Entonces hay una cantidad de servicios que se han venido moviendo recientemente, en buena medida por el mal desempeño anterior, pero también porque hay negocios nuevos y esos negocios nuevos están atrayendo una buena dinámica. Pero el grueso, lo que estamos viendo es que los sectores claves de la economía no les está yendo bien y ya en las cifras estamos viendo muy deteriorada la capacidad de creación de empleo en industria, en agro, en comercio, en vivienda, entre otros sectores. Doctor Restrepo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiera entonces pues simplemente que nos diera como un mensaje de aliento en todo lo que nos explicó, es decir, al final los colombianos que nos levantamos, seguimos trabajando, seguimos empujando, seguimos buscando trabajo para los que no tienen, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar los colombianos, el individuo, para que Colombia crezca, se movilice? No, yo siempre soy optimista, yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir contribuyendo a este país, no hay que irse del país. ¿Y eso qué significa? Significa que hay que apostarle a eso que nos hace especiales como país, a la biodiversidad, somos el segundo país más biodiverso del mundo, a la cultura, somos un país de culturas, de diversidad, y tercero, al talento humano, ese talento emprendedor, ese talento que genera iniciativas de negocio, a la resiliencia, capacidad infinita que hemos tenido los colombianos para enfrentar momentos de adversidad. Obvio, también hay que esperar a que el gobierno haga su parte, y su parte es propicie un acuerdo nacional de verdad, más allá de la reunión de Cartagena, con todo el sector empresarial. Haga un esfuerzo por enviar mensajes claros, deje de hacer tanta reflexión filosófica sobre si se cambia o no la regla fiscal o las funciones del banco, contribuya a que el sector privado genere inversión, y en la medida en que todos echemos para adelante, y esto también lo decía uno de los ciudadanos, pero con mensajes claros de todos los lados, yo creo que vamos a salir adelante de este momento. En otras palabras, hay que empezar a ejecutar. Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo, doctor Restrepo, por estar acá con nosotros. Le mando un abrazo. De verdad, gracias y que esté muy bien. Muchas gracias.
A ustedes también les agradezco muchísimo que estuvieran acá con nosotros. Este es nuestro segundo capítulo. Aquí estamos llegando ya al final de este programa de economía al alcance de todos. Colombia realmente es un país que crece. Vamos a llegar al potencial. Podemos aumentar ese potencial de 3%. Tal vez todo esto les suene muy lejano, pero lo importante es que ustedes entiendan que si todos empujamos, si la industria progresa, si hay sector privado, si las empresas tienen una solidez, pues lo que va a pasar al final de cuentas es que todos ustedes van a tener un salario en sus casas, que todos ustedes van a tener empleo, que todos ustedes van a tener mejor calidad de vida y pues por supuesto eso se resume en que Colombia es un país que crece. Pero como ustedes vieron durante todo este programa, pues en estos momentos tenemos muchos obstáculos, muchas piedras y por eso es mi mensaje de que ustedes tengan, apropien, no, es más allá de entender, apropiar la economía, precisamente porque si entienden esto que está pasando, pues al final en sus reuniones, en sus familias, en donde ustedes estén, podrían terminar, así como siempre se dice, estamos arreglando el país, pero con una actitud de enfoque, seguramente todos podemos ir hacia adelante y por supuesto pedirle tanto al empresariado como al sector público que finalmente todos nos unamos y nos encarrilemos en un solo fin y es que Colombia pueda crecer. Un abrazo para todos ustedes, nos vemos el próximo martes y vamos a hablar de otro tema muy importante que también le pega al bolsillo de todas las familias y es el desempleo. ¿Qué está pasando? Quiénes son los más afectados y por supuesto también los invito a que se suscriban a este canal de YouTube. Recuerden que esto siempre es en vivo, no estamos libreteados, no estamos leyendo nada. Esto es nuestro ser para ustedes y por supuesto agradeciéndoles que también están con nosotros. Recuerden que todas las redes son Economía al alcance de todos y es muy importante que interactuemos. Estamos en sus pantallas, así que los espero en vivo todos los días, o sea, los 3 días que les mencioné, los martes, los jueves y los domingos a las 7:15 de la noche. Les mando un beso. Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos. Bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenidos.